que viene de la mano de la profesora Carmen Tatay. Carmen, estás ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos muy mal de tiempo porque han surgido muchas preguntas, lo cual es muy positivo, pero por otra parte, pues bueno, te hemos hecho esperar. Te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de compartir con nosotros ahora esta interesante charla, cuyo título es el teletrabajo en España, regulación pre y post COVID. Para los que no te conocen, querías comentar que eres profesora Carmen Tatay, profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia. Bueno, tiene un currículum muy extenso con muchas publicaciones y lleva también algunos años como profesora. Y tiene también muchas y buenas relaciones internacionales, sobre todo con América Latina y en algunos países ha colaborado tanto desde el punto de vista de la docencia como asesorando en procesos de reforma de leyes de seguridad social, que es su especialidad. Bueno, ha formado parte del equipo que ha elaborado la proposición de ley sobre la reforma de las pensiones y otras medidas de orden social presentada en el Congreso en 2017, en el Congreso de España, los diputados de España. Bueno, sigue colaborando en numerosos proyectos de investigación y también de difusión y de transferencia de conocimiento científico desde su ámbito, que es el derecho. Ella es una experta en el área laboral, solo por su especialidad en su departamento, pues ya lo podemos suponer, y nos viene a explicar a nosotros, que en su mayoría somos geógrafos o sociólogos o sobre todo de ciencias sociales, pero más de, digamos, otro perfil, no de derecho, pues explicarnos cuáles son las características que en la actualidad regulan la normativa relacionada con el teletrabajo. Y para eso, bueno, no habíamos contado con una charla no demasiado larga por si luego surgen preguntas, pero bueno, lo que necesites, Carmen, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y tienes la palabra. Vale, ¿me oís mejor así con el micro o si me lo quito? Mira, así. ¿Así? ¿Qué tal? Igual. ¿Así me oís bien? ¿Igual? Vale, bien. Igual, Pues me lo igual. quito, entonces. Vale, pues sí, voy a compartir. Muchas gracias, María Dolores, sobre todo al Instituto de Desarrollo Interuniversitario de Desarrollo Local por contar conmigo y sobre todo compartiendo un panel con personas de la talla de la doctora Darja, que ya se ha ido. Bien, como tú ya bien has dicho, no sé de dónde has sacado todos esos datos sobre mí, porque yo en mi breve currículum no puse lo de las relaciones con Latinoamérica, que es verdad, y todas esas cosas, y que he estado asesorando en proyectos de leyes, que todo eso es verdad, pero no lo había contado, ¿vale? Sí que llevo muchos años de docente y mi especialidad sobre todo es la seguridad social. El por qué he empezado a trabajar con el teletrabajo fue un encargo, ¿vale? Fue un encargo y para un homenaje para un amigo y querido amigo, y entonces empecé a trabajar y a leer. Entonces voy a ir lo más rápida que va, porque mi exposición, todo lo que hablamos los juristas es muy árido, es muy aburrido, ¿vale? Intentaré ir pasando transparencias rápidas para ajustarme como a esa media hora, porque lo demás queda por escrito, las podéis utilizar o hacerme la pregunta que luego queráis si queda en el tintero, porque voy más rápida para no agotar el tiempo. Entonces, comparto las transparencias que había preparado. ¿Vale? Bueno, con el título finalmente del teletrabajo en España, regulación pre y post-COVID, ¿vale? Dentro del ciclo vuestro he ido preparando esto. Mirad, mi estructura de exposición, ¿vale? Va a constar de 3 partes, si me da tiempo. Una primera que va a ser hablar de cómo estaba regulado la situación del teletrabajo o trabajo a distancia, porque es que hay muchos términos y hay algunas diferencias, pero cómo estaba regulado el teletrabajo en España hasta
marzo del 2020, ¿vale? Luego, segunda parte, ¿qué medidas se introducen en el tiempo del estado de alarma o incluso un poco previo al estado de alarma como situación de la situación sanitaria que se vive para evitar como los contagios en plena pandemia, ¿vale? Aunque ahora otra vez volvemos a rescatar algunas de esas medidas por los brotes. Bien, y una tercera y ya última parte es contar las normas que a finales de septiembre se han aprobado para regular el trabajo a distancia en el sector privado, para empleados por cuenta ajena, porque cuando nosotros hablamos de teletrabajo, nunca es, por eso le preguntaba antes en los datos a la profesora Radja, porque para nosotros teletrabajo siempre es asalariado, no es el autónomo, ¿vale? Entonces, por eso, porque no me cuadraban las cifras en algunos puntos cuando ha señalado España en una franja del 10 al 20% pre-COVID, ¿vale? Porque aquí se decía que el teletrabajo no existía, como los Reyes Magos, en España no existía, era verdad, era frustrante acercarse a los datos del INE, pero sí se deducía que había como máximo un 4% y que solo se hacía de forma ocasional y fundamentalmente por varones, aunque las mujeres, o para las mujeres, les parecía que era mejor el trabajo desde casa porque era más flexible, porque permitía conciliar, etcétera. Bueno, entonces, tres líneas, digo, cómo era la regulación pre-COVID, qué se ha hecho durante la pandemia como instrumentos de normas que se han introducido con carácter de emergencia para atender a la situación, y luego estas últimas normas que son de finales de septiembre, que he dicho, una es para regular el trabajo a distancia para los empleados por cuenta ajena, trabajadores asalariados, y la otra es para regular el teletrabajo en la administración. ¿Vale? En la administración. Y he añadido esta parte y algunas pequeñas referencias a los ayuntamientos, puesto que estáis en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y pensaba que podía ser de algún interés. Bien, como introducción, claro, había hecho una previa alusión a los datos, pero claro, a mí aquí, cuando yo os digo que en España se decía que como los Reyes Magos, pues el teletrabajo no existe, se hablaba de un 4%, entonces un 4%. Por eso en el cómputo que ha dado Darja, yo creo que lo que sí que hay, o había, y no está controlado, y ni sale tampoco reflejado, es todo el trabajo, que a veces es falso trabajo autónomo. Es decir, es falso trabajo autónomo o freelance, donde yo trabajo a lo mejor al servicio de una empresa o le facturo solo a ella, o solo para ella le hago el marketing, o solo para ella tal, o incluso soy español que trabajo aquí para una empresa que está en Inglaterra, porque hay teletrabajo con esta distancia que se puede realizar, ¿vale? Todo eso no viene como computado. Y entonces las estadísticas hablaban de como mucho, un 4%, ¿vale? A nivel internacional, el informe que se hace sobre trabajar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, a cualquier hora o cualquier tiempo, en cualquier lugar, ¿vale? Es del 2017 y ahí un poco, aunque se avanza en las múltiples diferencias que hay por países, porque aquí se cogen 15 países, también Reino Unido, y son muchos países entonces europeos y también otros como Japón, Argentina, etcétera. Pero al final se concluye, y es interesante, aquí tenéis el enlace porque está chulo para verlo, pero bueno, yo solo voy a hacer el resumen que ya lo dejo de compartir, porque es además antiguo, y me vuelvo a lo que estaba compartiendo, a ver que no me escape, ¿vale? Concluía, claro, que el mayor porcentaje de personas que recurrían lo hacían de forma ocasional. Estas gráficas que ha hecho Darja de algunas veces, siempre o a menudo, ¿vale? Pues parece que se trabajaba más de forma ocasional a nivel como una media generalizada, ¿vale? Era más común, también ella ha hecho la diferencia por sectores entre los profesionales y directivos, ¿vale? También quizá el tema de los directivos hace que en España hubieran menos mujeres teletrabajando, porque muchos directivos, pues desgraciadamente, son varones. Bueno, desgraciadamente porque no hay siempre esa paridad, ¿vale? Y también había teletrabajo en tareas administrativas o en ventas, ¿vale? Y se daba, en cuanto a género, se daba también la coincidencia, como en España, que era más probable que los hombres realizaran
teletrabajo o TIC móvil. TIC móvil son como de segunda generación del teletrabajo, es decir, con tabletas inteligentes, iPhones, en cualquier lugar, en el aeropuerto, en donde sea, ¿vale? Es más trabajo, teletrabajo móvil, ¿vale? Aquí se genera como una especie de brecha digital, quizá por género, que es más probable que lo hagan los hombres. Aunque si fijamos criterios como edad o sexo, más tiene que ver con las profesiones y con la formación académica de quien teletrabaja. Pero sí que es verdad que en todos los países se daba el dato que las mujeres, obedeciendo a roles de género, optaban más por el home working, que es el teletrabajo desde casa, ¿vale? Porque se puede trabajar en casa o en otro lugar elegido por quien realiza ese trabajo a distancia. Bien, muy rápido ya, porque claro, vais a preguntarme ¿para qué vamos a saber o para qué nos importa la regulación anterior, que es el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores? El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores es anterior a la nueva regulación, hoy digamos que se ha derogado. Este artículo hoy dice, se estará o se remitirá al Real Decreto Ley 28/2020, 22 de septiembre, que es el que ahora regula el trabajo a distancia. Bueno, pues algo tengo que decir de él, porque aunque aparentemente está sustituido, no es del todo cierto, ya que se va a seguir aplicando a algunos colectivos. Interesa decir algo de él porque precisamente entre esos colectivos, ¿quiénes están? Pues entre esos colectivos están el personal laboral contratado por administraciones públicas. Con lo cual, si yo tengo en mi ayuntamiento a un trabajador no funcionario, un personal laboral, ¿vale? Le voy a seguir aplicando hasta que se apruebe la regulación que ha previsto el EDEP, que ahora la comentaré al final de todo, ¿vale? Se le va a seguir aplicando el artículo 13. El artículo 13 tenía muchas críticas desde que se reguló. Este artículo tardó mucho en regularse, porque lo que antiguamente era el trabajo a domicilio pasó a llamarse trabajo a distancia, precisamente para incorporar el teletrabajo, aunque luego fue un fracaso al teletrabajo. Se decía que se quería regular y luego no hubo ni una sola mención en el texto, solo en la exposición de motivos, ¿vale? Pero o sea, no se habló del uso de tecnologías, que es lo característico del teletrabajo, porque utiliza tecnologías de la información y de las comunicaciones, como TICs o TICs más de segunda generación. Además, ese teletrabajo tenía que ser de forma preponderante, por lo tanto, solo regulaba al que hacía al menos el 50% o más de jornada en casa o en otro lugar elegido por él, distinto al centro de trabajo. Entonces quedaban fuera pues quien a lo mejor teletrabajaba un día, ese no era trabajador a distancia. O también quienes obligatoriamente compartían espacios como en call centers o telecentros, oficinas satélites, móviles, porque ese normalmente no era el lugar que ellos elegían. Ellos no eran trabajadores a distancia. También hacían teletrabajo, pero no el trabajo a distancia que regulaba el Estatuto de los Trabajadores. Además, no cabía como alternancia, obligaba a la alternancia y parece que no cabía un exclusivo trabajo todo al 100% a distancia, sino que se tenía que alternar. Vale, decir que este artículo no solo fue criticado porque expulsaba a teletrabajadores, porque no incluía las medidas de comunicación de las TICs, sino que sobre todo presentaba muchas vaguedades. Era una aplicación retórica del principio de igualdad a los trabajadores que trabajan a distancia. Bien, también se decía que se les aplicarían las normas de prevención. Y aquí quiero detenerme un poco porque es una cosa que esto ha sucedido también en COVID y que va a suceder también en el futuro tras las nuevas regulaciones y que también se va a aplicar a los empleados públicos laborales de la administración pública o de los ayuntamientos. Es que aunque se dice que se aplicarán las obligaciones que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? Luego no se detalla nada. Y claro, no es lo mismo trabajar en casa que trabajar en tu centro de trabajo, porque ¿qué formación te tienen que dar? ¿Te tienen que dar alguna formación o no? Nada se dice de para qué cosas tienes que hacer de forma ergonómica, de descansos, para evitar cefaleas, cansancio, porque claro, se han planteado en los estudios que yo he revisado sobre prevención y salud en los riesgos laborales, pues se alertan de unos grandes riesgos físicos y psíquicos de quienes trabajan a distancia, además de problemas de visión o cefaleas
o insomnios, ¿vale? Ya más relacionados con factores psicológicos, pues se habla de tecnoansiedad, tecnofatiga, tecnoadicción, ¿vale? Es que no puedo desconectar, o tecnofobia, es que ya me da repelús acercarme al ordenador porque todo el tiempo estoy frente a una pantalla. Pero también otros estudios, estos empíricos que también revisé, al final también concluían en que los trabajadores acusaban aislamiento social, estancamiento profesional, porque además agotamiento, porque normalmente, como iban a resultados, a objetivos, porque tampoco de esto se ha hablado, si te voy a pagar por tiempo, ni siquiera la nueva regulación que luego citaré, si te voy a trabajar por tiempo, por horas de trabajo o por objetivos y resultados conseguidos. Pero si yo voy a resultados conseguidos, que era lo habitual en el trabajo, pues a veces voy a tener que sacrificar mi tiempo y dedicarle jornadas más intensivas, más allá del aislamiento social que todos hemos vivido, o todas, en el tiempo de la pandemia. No obstante, cuando también la doctora Barchal ha visto los pros y los contras, convenientes o inconvenientes del teletrabajo, estos estudios que han entrado un poco a los efectos psicológicos o físicos del teletrabajador, han visto que era muy relevante el perfil del individuo. Es decir, el perfil del individuo, porque dependiendo de mi capacidad de autoorganización o de mi perfil psicológico, pues a lo mejor yo el paso o el tránsito al teletrabajo para mí lo vivo con bienestar, y para otras personas ese tránsito pues se vive con ansiedad y con todos estos problemas que estamos comentando. Bien, simplemente decir que la ley de prevención de riesgos laborales tiene desarrollos normativos que se han considerado aplicables a los trabajadores. Todas vienen por cumplimientos de normativas o directivas comunitarias, y es las medidas que hay que adoptar para pantallas de visualización. Todos nosotros estamos teletrabajando o hemos trabajado, nadie nos ha explicado los riesgos y cómo tenemos que prevenirnos ante pantallas de visualización. Y luego el problema de la exposición a los campos electromagnéticos, ¿vale? Más allá de la silla ergonómica y todas esas cosas del teletrabajo, que también cuando estás en la oficina se te pueden aplicar todos ellos. Bien. Estas dificultades de prevención van a generar muchos problemas. Ya lo contaré si me da tiempo después, porque claro, puedo yo estando en casa tener un accidente de trabajo y ser protegido como accidente de trabajo. Y luego una cosa muy perversa, claro, yo precisamente estando en pandemia me rompí el dedo del pie, pero bueno, yo ahí seguí dando clases con el pie en alta porque estábamos teletrabajando, pero si yo hubiera estado dando clases presenciales, pues me tendrían que haber dado un parte médico de baja porque no podía desplazarme porque tenía reposo absoluto, ¿vale? Entonces, ahí también hay situaciones perversas porque se puede utilizar y no dar el descanso necesario a quien tiene situaciones de enfermedad baja, o al contrario, ve ahí la excusa perfecta para ahorrar gastos en prestaciones de incapacidad temporal. Bueno, la normativa no hablaba de quién ponía los medios, quién asumía los costes, no introducía la posibilidad de reversión, es decir, es como si me condenara a ser para siempre teletrabajador. Oiga, no, es que yo a lo mejor en un momento de mi vida quiero teletrabajar, pero en otro ya no quiero hacerlo, y entonces no se preveía la posibilidad de cambiar de un sitio a otro. Sí que tenía que haber un acuerdo voluntario, y tampoco habían reglas sobre la jornada. No obstante, aunque el artículo 13, digo, es pasado, por lo tanto ya no importa tanto, aunque vamos a seguir aplicándolo a algunas personas. Digo que en la escasa, digamos, la regulación o deficiencias por omisiones o por deficiencias en sí de redacción del artículo 13, no era un óbice o un impedimento para que existiera teletrabajo regulado por otras fuentes normativas, no en la ley de los trabajadores, sino por otras fuentes normativas. De hecho, quienes redactaron en el 2012 o quienes propusieron esta redacción en el 2012 eran más bien pro-liberales y pro-autonomía de las partes. Y entonces se pensó que debajo de este oscuro precepto lo que se pretendía era dar un margen a la empresa en sus facultades de organización y dirección para que acuerdo a acuerdo con cada trabajador que le interesara, pues firmaran el paso al teletrabajo sin mayor control. Vale, lo que sí que hay una fuente, por tanto, por ese acuerdo
entre privados, entre el empresario y el trabajador, se podía regular su forma de trabajar a distancia o teletrabajar, ¿vale? Lo que sí ha habido es negociación o regulación a través de los convenios colectivos. Unas veces ha sido una regulación simbólica. ¿Por qué? Porque sí que hubo, el 16 de julio del 2012, se firmó el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo a instancias de la Comisión. O sea, la Comisión fomentó que los interlocutores sociales, los representantes de la patronal y los representantes sindicales firmaran un acuerdo, ¿vale? Un acuerdo marco sobre el teletrabajo. Pero este acuerdo en sí no era vinculante, sino que invitaba a los interlocutores sociales a que en sus países fomentaran la regulación de convenios colectivos abordando el teletrabajo. Esto, en los acuerdos nacionales españoles de la negociación colectiva desde el 2013 hasta ahora, se ha ido reiterando que se asume el contenido del acuerdo marco, ¿vale? Que este sí que hablaba con una definición de que se entendía por teletrabajo, que admitía, claro, la utilización de medios informáticos y telemáticos, las TICs, ¿vale? Que sí que permitían trabajar en exclusiva fuera del trabajo o combinándolo de forma presencial y de forma telemática, ¿vale? Pero que sí que hablaba de la reversibilidad, de quién tiene que pagar los costes del teletrabajo o los equipos, ¿vale? Pero este acuerdo, como digo, no es vinculante y aunque se ha reiterado en los acuerdos nacionales para la negociación colectiva, luego, en la realidad, convenios sectoriales, yo que sé, de la química, de industrias del papel, muchas veces han cortado lo que decía, pero no se han suscrito, nadie ha suscrito contratos de la modalidad trabajo a distancia o teletrabajo, ¿vale? Solo están ahí recogidos en los convenios colectivos como de forma simbólica. Otra cosa, sin embargo, ha ocurrido en el ámbito de los convenios colectivos de algunas empresas, de algunos sectores. Porque además del acuerdo marco, también ha habido acuerdos sectoriales en los sectores de banca, en los sectores de seguros, que también se ha visto con las gráficas de mi precedente que ha hecho la conferencia, las en bancas y finanzas, cómo se disparan o era más habitual o siempre el teletrabajo, ¿vale? Porque en empresas como del Grupo Telefónica, el convenio colectivo para el Grupo Telefónica, para Orange, estamos hablando de telefonía, para el BBVA, para Repsol, pero hay un ETC, aquí sí que está regulado el convenio o por convenio colectivo, la situación de quién es teletrabajador, quién paga los medios, cuál es el horario, si tienen derecho o no a la desconexión digital, quién pone, pues ya digo, los gastos del ordenador, si es todo el tiempo desde fuera o si tienen tiempo presencial en el centro de trabajo. Todo esto aquí sí que está regulado. Medidas de prevención se pueden adoptar. Todo esto sí que está detallado y regulado por estos acuerdos colectivos donde sí había teletrabajo. Bien, cabe decir, ya hablando no de trabajadores por cuenta ajena, sino para personal de la Administración, pues que en la Administración General del Estado, pues yo creo que por lo menos desde el 94 prácticamente se habló, o del 2004, después del acuerdo marco del 2002, se habló de implementar, experimentar, hacer proyectos piloto para ver si funcionaba en el ámbito de la administración la posibilidad de teletrabajar. Pero aquí era teletrabajar porque estaban dando las fórmulas del Acuerdo Marco Europeo sobre el Trabajo. Le voy a llamar AMET, porque así voy más rápida. El AMET. Entonces, se hizo pues una experiencia piloto en una orden del año 2006, hubo un borrador de decreto que quedó en un cajón porque no llegó a ver la luz, hubo una habilitación por ley en el 2007 para que se regulara, pero el EBEP, el primer Estatuto Básico del Empleo Público, no lo recogió, tampoco el actual. EBEP, tampoco el actual EBEP destina ninguna previsión al teletrabajo, aunque sí se habla de conciliación. No obstante, a través de los planes de igualdad en la Administración General del Estado y organismos dependientes, sí que se han hecho algunas experiencias. Por ejemplo, del primer plan de igualdad se arrojó que más o menos unos 1.080 funcionarios
participaron en experiencias piloto de teletrabajo, combinando trabajo en casa y trabajo presencial, ¿vale? Y ahí se apuntaron, digamos, unas 600 mujeres y unos 400 hombres, ¿vale? Y los resultados, habían cosas a mejorar, positivas y negativas. Entonces eso se retomó en el vigente plan, el segundo plan de igualdad, de forma como experimental. Todo esto es pre-COVID, ¿eh? De forma experimental, las experiencias de trabajo en red para utilizar las nuevas tecnologías. Y aquí, como hacía el acuerdo marco, siempre se habla de las ventajas que tiene para favorecer la conciliación y también para mejorar la organización y la racionalización del tiempo de trabajo. Esto de para favorecer la conciliación, y porque normalmente quienes tienden a conciliar son las mujeres, es un problema de género. Te voy a dejar que lo explique más detenidamente Rosa, que viene después de mí. Vale. Hablo de la administración estatal pre-COVID. La administración autonómica pre-COVID, bueno, pues aquí todas las comunidades autónomas, incluido Ceuta y Melilla, prácticamente todas tenían o leyes, también la valenciana, o leyes, o reales decretos, o órdenes que regulaban para sus funcionarios, ¿vale?, la posibilidad de acceder al teletrabajo. No conozco la efectividad en todas las comunidades autónomas, pero por lo que conozco de la valenciana y hablando con personas que llevan función pública, pues me han comentado es que no se ha aplicado. O sea, tengo muchos compañeros funcionarios de la Generalitat y nadie ha hecho uso del teletrabajo porque dependía de que el jefe del servicio lo entendiera. Entonces, era papel mojado que muchos convenios colectivos que establecían esta forma de trabajo a distancia o de teletrabajar. En el ámbito local apenas ha habido regulación. Solo he encontrado, puede haber más, pero solo he encontrado que el Ayuntamiento de Ávila aprobó un reglamento para regular el teletrabajo del año 2016, ¿vale? Y eso a pesar de que en 2004, ¿vale?, apoyándose en el AMET, el Acuerdo Marco Europeo del Teletrabajo, ¿vale?, se hizo una declaración conjunta entre la plataforma patronal del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, el CMR, supongo que vosotros lo conoceréis, yo no, ¿vale?, entre la patronal del Consejo de Municipios regiones y la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. Entonces, llegaron a una declaración conjunta para alentar, ¿vale?, que se concertaran convenios colectivos sobre teletrabajo en el sector de la administración local. Claro, luego ya cada interlocutor social de los sindicatos agregados o de la plataforma patronal lo tenía que llevar al ámbito de su país, ¿vale?, dentro del ámbito europeo. Bueno, aquí lo tenéis por si lo queréis ver, son unas pocas líneas que recoge esta declaración conjunta realizada en el año 2004. Lo que quiero decir es que esa declaración, al menos en España, no ha tenido, quizá en otras administraciones, pero al menos en España no ha tenido no se ha volcado en una regulación expresa del teletrabajo, con la excepción del Ayuntamiento de Ávila, que yo he encontrado buscando boletines provinciales o municipales de los boletín provincial, ¿vale? Lo que me parece, pero esto es una suposición mía, lo que me parece es que en la práctica sí que debe haberse extendido el uso del teletrabajo para cuando, por ejemplo, un funcionario del ayuntamiento o algún interventor o un funcionario del ayuntamiento o alguien de la Diputación, digamos que acuerde y se le autorice por el alcalde o en pleno, el órgano de gobierno correspondiente, la posibilidad de teletrabajar 2 días, porque si al final puede despachar documentos, firmar desde casa u otro lugar, el tema es que lo termine y a lo mejor tiene esa flexibilidad, pero no porque esté regulado en convenio colectivo, ni porque haya una norma que lo prevea, sino porque se ha llegado a un acuerdo que ha sido aceptado entre ese funcionario y el órgano de gobierno correspondiente de la administración local. Luego, también en algunas universidades, antes de la pandemia, antes del COVID, también habían algunas, más allá de las a distancia, de la UOC, de la UNED, algunas tenían experiencias para PDI y para PAS en materia de teletrabajo, de regulación sobre teletrabajo. Bien, aunque
aunque diga que teníamos pre-COVID, teníamos lo que decía el artículo 13 del Estatuto, que era desastroso, la regulación efectiva de algunos sectores como banca, como telefonía, como seguros, ¿vale? Y teníamos muchas normas que no servían para nada en el ámbito de la administración autonómica y de forma experimental en el ámbito de la administración estatal. Bien, pues además, en los dos últimos años, 2018-2019, sí que se reguló sobre todos los trabajadores, también los que teletrabajaban o trabajaban a distancia. ¿Para qué? Como compromiso con normativa comunitaria, nos obligó a ello un reglamento del año 2016 del Parlamento y Consejo Europeo, el derecho a reconocer el derecho a la desconexión digital. ¿Vale? Esta desconexión digital que se introdujo en el Estatuto de los Trabajadores, hoy es el artículo 20 del Estatuto, se introdujo por la Ley Orgánica 3 del 2018. Pero esta ley, con independencia del Estatuto, especialmente dijo que este derecho a la desconexión digital fundamentalmente tendría que garantizarse para quienes realizaran total o parcialmente un trabajo a distancia. Aquí lo de totalmente un trabajo a distancia raya un poco, porque en teoría el trabajo a distancia siempre era combinado, según el artículo 13 del Estatuto, por eso que aquí se quería también referir al teletrabajo. Bueno, primera previsión. Todos los teletrabajadores se les va a garantizar la desconexión digital. Es decir, que a mí no me pueden estar enviando correos, o sea, a todos los trabajadores en general, pero muy en particular a los que hacen teletrabajo, que no me pueden estar constantemente enviando correos, WhatsApp, que tenga que estar constantemente conectado por si el empresario me pide, decidir cuentas o enviarle informes, o etcétera, etcétera. Entonces, el derecho a esa desconexión digital. También se introdujo, y nuevamente esto al año siguiente, en el 2019, anticipándose, pero copiando lo que era entonces proyecto de directiva del Parlamento y del Consejo, la directiva de conciliación, ¿vale? Se modificó el Estatuto de los Trabajadores, artículo 38.4, con un decreto ley cuando casi se estaba ya disolviendo las Cortes, el gobierno, para las nuevas elecciones generales, ¿vale? Para adaptar, ¿vale? El artículo 34.8, digamos que flexibilizó y un poco mejoró las posibilidades para conciliar, permitiendo que las personas pudieran adaptar la duración y distribución de su jornada para conciliar, pues tenían familiares a su cuidado o hijos hasta 12 años, incluyendo en ese derecho a solicitar una adaptación al trabajo, digamos, a distancia, incluyendo el trabajo a distancia. Pero aquí lo que se previó es que yo pido el trabajo a distancia, tengo derecho, no es un derecho absoluto, el empresario me lo concederá o no me lo concederá, si puede, si en ese trabajo cabe, si hay posibilidades de hacerlo, y valorando la proporcionalidad entre la necesidad del trabajador que lo solicita y el empresario que lo concede. Vale. Si hay convenio colectivo, pues aplicando los criterios del convenio colectivo, pero si no lo hay, porque a veces no lo hay, pues se prevé un mes como de negociación. Yo pido el teletrabajo y la empresa me dice no, o me dice, mira, no de esta manera, pero sí de esta otra. Y si al final no hay encuentro entre las voluntades del trabajador que pide el teletrabajo y el empresario en esta adaptación, pues nada, te vas a la vía social, a la jurisdicción social, al juez, para que él resuelva, ¿vale? Con un procedimiento abreviado que se introdujo en la Ley de Jurisdicción Social. También se introdujo, y esto también el año pasado, también en marzo del 2019, el obligatorio registro diario de la jornada, que tiene que incluir cuando uno empieza y cuando uno termina, para controlar las horas extras, los descansos, y sobre todo se vino a hacer porque había un abuso mesurado del trabajo a tiempo parcial, ¿vale? Las empresas contrataban, vuestros alumnos o personas que conocéis les habrá pasado, sobre todo a los jóvenes, les contrataban para 10 horas, pero hacían 20 o 30, ¿vale? Entonces se llegó a imponer ese registro diario de jornada y inmediatamente saltó la liebre, pero el registro de jornada también para el teletrabajo, que se caracteriza por su flexibilidad. Yo me puedo organizar mi tiempo y a lo mejor, claro, por esto las jornadas, o trabajo por la noche o me levanto más pronto, porque a veces lo estoy haciendo conciliando a la vez, como nos ha ocurrido en el tiempo de pandemia. Pues sí,
también el teletrabajo tiene que tener su registro por vía telemática. Hay muchos mecanismos que te permiten controlar, respetando la intimidad cuando la persona se conecta o se desconecta del equipo de trabajo. Bien, esto es todo medida pre-COVID. Ahora, medidas durante la pandemia. Como bien ha mostrado la profesora británica, ¿vale? En el estudio de trabajar y vivir con el COVID, ¿vale? Se disparan, es que creo que hay una versión en español, o está, no, también está en inglés. Bueno, yo más o menos me lo he intentado traducir. Y entonces lo que he concluido, disculpad, lo que he concluido, bueno, que se dispara en todos los lugares. Hay un gráfico que ahí sí que coincido en los datos, porque, por ejemplo, Finlandia llega a un 60%, ya era un país donde había teletrabajo previo. España, que hemos hablado que en el concepto de teletrabajo, como trabajar a distancia y trabajar para un empresario, se decía que no existía o que hablábamos de un 4%, se dispara hasta el 30%, ¿vale? Y entonces sí que es verdad que todo esto surge con la COVID, con lo cual en materia de teletrabajo va a haber un antes y un después, y es posible que para quedarse o no, ya veremos. Vale, en España, ante los primeros casos que surgen de COVID, inmediatamente, estamos hablando de principios de septiembre, la ministra sale a la luz con una guía para cómo actuar en el ámbito de las relaciones laborales. Ya se regulan en este momento las posibles bajas por incapacidad temporal como si fueran de accidente de trabajo por contagios COVID, ¿vale? Y entonces se dice que se apueste por el teletrabajo como una medida temporal organizativa. Todavía no estábamos confinados, no había decreto de alarma, y que esa forma temporal organizativa se adopte de forma excepcional mediante acuerdo individual, empresario-trabajador o colectivo, si pudiera ser, ¿vale? Para poderse realizar el trabajo fuera del centro de trabajo para evitar los contagios. Claro, inmediatamente, una semana después, se eleva por la OMS el riesgo de pandemia, el riesgo, digamos, sanitario a pandemia, y entonces se decreta el estado de alarma. Claro, acordaos que fue por un decreto 463 de 14 de marzo, que cada 15 días se iba sucediendo, ¿vale? Hasta las 0 horas del día 21 de junio. Bien, en este tiempo de pandemia, en este primer estado de alarma, el mismo decreto que establece el estado de alarma introduce una previsión en su artículo 9 diciendo que en todas las etapas educativas, todos los centros etapas educativas, van a pasar a implementar la modalidad de la educación a distancia y online siempre que ello resulte posible. Además, en este tiempo de principios de pandemia aparece un Real Decreto Ley, el 8/2020, del 17 de marzo, la alarma es del 14 de marzo, el decreto de alarma, el 17 de marzo ya se está regulando, no solo es una guía orientativa del teletrabajo, sino una regulación por decreto ley urgente que se introduce, y se introduce en 2 artículos, el artículo 5 y el artículo 6, que voy a tratar de inmediato. En el artículo 5 lo que se va a establecer es que el teletrabajo aparece como o goza de un carácter preferente el trabajo a distancia. Claro, siempre que hablemos de actividades que no se puedan realizar, porque no puedes salir, no puedes ir a trabajar, el espacio está confinado, no es una actividad esencial, es una actividad que debe cerrar, pues entonces, si es una actividad que debe suspender su actividad por no ser esencial, ¿vale? Pues en vez de acudir a un ERTE, a un expediente de regulación temporal de empleo, que supone la suspensión de la actividad para los trabajadores y, en su caso, la protección por desempleo temporalmente, pues en lugar de acudir al ERTE, que se acuda al trabajo a distancia. Pero claro, siempre que ello sea técnica y posible y razonable, y también el esfuerzo de adaptarse sea proporcionado. ¿Qué problema teníamos en España? Pues que en España no había, salvo la banca, los seguros y estos sectores de telefonía que os he citado, las empresas españolas, primero, no se han dedicado a sectores como construcción, servicios, hostelería, turismo, restauración. Claro, entonces,
en estos sectores industriales no podían teletrabajar y estos otros servicios terciarios no se podía teletrabajar. Entonces, a pesar de que se previó dinero, digamos, ayudas y créditos para pymes en un programa que es Acelera Pyme de la empresa pública RDES, que se introdujo con el Real Decreto Ley también 8/2020, ¿vale? A pesar de eso, claro, el problema es que el teletrabajo no estábamos preparados, no era una práctica cotidiana. ¿Cómo puedes poner a la gente a teletrabajar? Algunos hemos podido y otros, muchos, no han podido. Por tanto, el número de ERTEs, pues sabéis el volumen considerable de población que se entró en procesos de ERTE y que todavía ahora se han prorrogado. Bien. Sí que anunció el presidente del gobierno, yo no lo he visto, no lo he visto en el BOE, pero que para el Plan España Digital 2025, parte de los fondos europeos que nos han dado para afrontar las necesidades de COVID, pues parte de ellos iban a ir dedicados al Plan España Digital 25, para digitalizar, ¿vale?, el tejido empresarial español. Una cosa importante a destacar, porque esto ha sido grave, si yo ya decía que el artículo 13 apenas establecía especificaciones para la prevención de riesgos, de quien tenía ya un acuerdo y un contrato modalidad a distancia, pues con el COVID ha sido impresionante porque el Real Decreto Ley mismo dice que tiene carácter preferente, apunta que basta que el propio sujeto se haga una autoevaluación. Yo me autoevalúo si puedo o no puedo teletrabajar. Y eso es cumplir la obligación de la ley de prevención, que cada sujeto se autoevalúe. Y ya está, nada más, nada más. Bien, lo único comentar que este artículo 5, en principio, claro, tenía una vigencia limitada al periodo de pandemia. Después se amplió a 2 meses después de que terminara el estado de alarma, era decir, al 20 de septiembre del 2020. Pero hasta 3 meses después, es decir, hasta el 20 de septiembre, hasta el 21 de septiembre a las 00 del 2020, pero con posibilidad de prorrogarlo según la situación epidemiológica. Y así ha sucedido. De hecho, se ha prorrogado que la gente que se acogió al teletrabajo de forma preferente por motivos de COVID y con una mera autoevaluación que tú mismo te haces, sigues en esa situación y con esa regulación, no con la nueva que ha introducido el Real Decreto Ley 28/2020, aunque han introducido un par de mejoras, que por lo menos la empresa te compense los gastos de luz, de agua, de wifi, o te ponga medios informáticos, ordenadores, claro, cosa que muchos hemos tenido que comprar y empleadores y trabajadores han tenido porque no tenían en casa equipos con la suficiente capacidad para teletrabajar. Bien, pero se dice que esto será como fijan los convenios colectivos, y eso está por fijar todavía, aunque habrá gente que ya habrá cobrado o habrá sido compensado por el teletrabajo que ha realizado. El ámbito del trabajo por cuenta ajena. También durante la pandemia he dicho que se introdujo el artículo 5, que dio carácter preferente al teletrabajo frente a los ERTEs. Luego hemos visto que ha sido un poco fracaso en el sentido de que los ERTEs no se han evitado. Ha habido muchísimos ERTEs. Y lo que es peor, por menos desde mi punto de vista, porque no hay inspección suficiente para controlarlo. Muchos amigos míos han estado en ERTE y han seguido teletrabajando. Entonces estaban, por un lado, la empresa se ha ahorrado, y hemos pagado entre todos, por presupuesto del Estado, las prestaciones durante los ERTEs, ¿vale?, cuando en verdad esas personas seguían teletrabajando para la empresa. Otras veces es evidente que habían situaciones donde no cabía el teletrabajo por el tipo de actividad. Y siempre estamos hablando de actividades que se tuvieron que suspender, ¿vale?, o que no se podían hacer por teletrabajo. Bien. En la pandemia, si ya se había introducido en el 2019 el artículo 34.8 en el Estatuto, que te permitía, por medidas de conciliación, adaptar tu jornada, incluso situarte en el teletrabajo, el trabajo a distancia, pues con la situación de COVID esto se refuerza. Vale, es el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020 que he comentado,
cuya vigencia también terminaba, primero terminaba cuando la pandemia, después terminaba en septiembre y ahora mismo se ha prorrogado hasta el 31 de enero del 2021, ¿vale? Para estas personas, quienes acrediten que tienen obligaciones, digamos, de cuidado respecto a cónyuge y pareja de hecho. Está en el artículo 34.8 del Estatuto, no se menciona la pareja de hecho, solo al cónyuge por matrimonio y otros familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Evidentemente, entran los hijos, pero también entran los padres dependientes que podíamos tener en casa. Es lo que después de una reforma con el Real Decreto Ley, es que ha habido varias reformas de este plan, se llama el Plan Me Cuida. El Plan Me Cuida, ¿vale?, está pensando en que tú puedes reducir o modificar tu jornada, ¿vale?, o adaptarla para poder atender a personas que por la edad que tengan COVID y por su edad, enfermedad o discapacidad no se puedan valer. No puedes dejar a tu hijo con una discapacidad solo e irte a trabajar si él tiene COVID. Bueno, aunque esté aislado, tendrás que estar vigilante y tendrás que ocuparte y preocuparte por él, ¿vale? Lo mismo que también que se colocaba en esta situación del Plan Me Cuida, porque los centros de trabajo, los centros educativos los cerraban. Entonces, con centros educativos cerrados y con niños menores de 6 años, 7 años, 10 años, 12 años, pues a lo mejor tampoco están preparados para quedarse en casa y alguien tenía que cuidarlos. O bien también porque, pues a lo mejor mi madre tiene Alzheimer, vive conmigo, no la quiero llevar a una residencia o la he sacado de una residencia, pero la persona que la estaba atendiendo o no se puede levantar o está incapacitada y necesita concurso de una tercera persona, esa persona yo tengo miedo que entre en mi casa o esa persona da positivo por COVID y no quiero que venga. Entonces yo necesito sustituir a la persona que venía cuidando al dependiente. Bien, en esta reforma que se hace con el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020 por razones de COVID, también se incluye nuevamente la posibilidad de solicitar el paso a el trabajo a distancia. Pero es lo mismo, tú puedes solicitarlo, es una prerrogativa, tú puedes solicitar una reducción de jornada, claro, la reducción de jornada incluso al 100%, pero si tú no trabajas, no cobras, ¿vale? Tú reduces la jornada por cuidar, pero tú no cobras, ¿vale? Aunque en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en la valenciana, no sé si se han cobrado o no, pero sí que se establecieron ayudas para personas que se acogían al Plan Me Cuida con reducción de jornada. Por ejemplo, pues mira, una trabajadora en Consum, pues se acoge al Plan Me Cuida y reduce la jornada porque hubo un tiempo en donde no funcionaban ni los institutos ni los colegios. Y entonces, pues hay personas a lo mejor en Consum que pueden atender los pedidos online, pero hay otras personas que están reponiendo, están en caja y no pueden hacer esto de forma teletrabajo y reducen su jornada, ¿vale? Reducen su jornada, pero no cobran, ¿vale? Entonces, hubo incentivos por parte de comunidades autónomas que quienes se cogían al Plan Me Cuida y cumplían una serie de requisitos podían obtener algún tipo de ayuda. Para entonces todavía no se había aprobado el ingreso mínimo vital. Bien, en teoría, y esto también lo contará después Rosa, en teoría, cuando se configura este derecho en situación COVID, de adaptación de jornada y el paso al teletrabajo por cuidados, se dice que se intentará, pero claro, esto es teórico, que es un derecho individual para cada progenitor o cuidador y que se va a intentar, se ha de partir de un reparto corresponsable en las obligaciones del cuidado, evitando la perpetuación de roles de género. Claro. Bueno, por último, también durante el teletrabajo se implementó de forma extraordinaria, o sea, ya estaba previsto por la Administración del Estado, ya estaba previsto por las comunidades autónomas, pero no se usaba. Y entonces se tuvieron que arbitrar acuerdos, órdenes excepcionales para poner pues a toda la gente que trabaja en el SEPE cerrado, todo el mundo pendiente de solicitar prestaciones por desempleo, empleadas de hogar que se les abrió protección por desempleo, pues todo era telemático y entonces, pues primero hubo que formar a los funcionarios y montar toda la plataforma para que los funcionarios pudieran operar desde casa, normalmente desde casa u otro lugar, ¿vale? Lo mismo con las comunidades autónomas y sus competencias, cuando no fueran servicios esenciales, ¿vale? Porque los servicios esenciales, bueno, también seguían funcionando, algunos teletrabajando y algunos no. Y luego también todas las universidades prácticamente y otros centros y según los órganos rectores pues sacaron sus propias normativas para regular el teletrabajo
o el trabajo no presencial. Esto lo he dejado expresamente para las personas que están vinculadas a temas locales. Es que en la pandemia se modificó, supongo que ya lo sabéis, la ley de bases del régimen local añadiendo un apartado 3 al artículo 46 para permitir, que esto no se preveía, pero que cuando se realicen sesiones, plenos, ¿vale? Cuando haya una reunión del órgano colegiado, antes tenía que ser de forma presencial. Las votaciones, las deliberaciones, pues que esto se pudiera hacer, ¿vale? Porque hay una situación excepcional que impide o dificulta el régimen presencial y que se pudiera constituir, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, que dieran seguridad en cuanto a la identidad de la persona que está participando o votando el acuerdo o el pleno al que está asistiendo. Bien, ¿qué ha pasado post-COVID? Ya muy rápida, porque no sé, quizá me he pasado de tiempo mucho, avisadme, pero ya acabo. Vale, post-COVID hay que situar dos normas, ¿vale? El post-COVID es como vamos a regular el teletrabajo no por emergencia, sino como una situación que viene para quedarse y que habrá que normalizar, que viene para quedarse y que habrá que normalizar. Es un poco curioso que se haya introducido por Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley para nosotros solo está justificado cuando hay una situación de emergencia, porque si no le estamos quitando su capacidad legislativa al Parlamento. Si no hay una situación de emergencia, pues esto se tiene que tramitar como una ley ordinaria. Entonces, aunque es verdad que había una necesidad de regular el teletrabajo, luego vamos a ver que esta norma a muchísima gente no se le va a aplicar. Entonces, ¿para qué tanta urgencia? ¿Para qué la tramitación por Real Decreto Ley? De todos modos, ya se ha convalidado y se está tramitando como ley. Por lo tanto, lo poco que yo voy a contar de este decreto ley, porque tiene 22 artículos, porque cada uno de ellos sería suficiente para abrir una conferencia del contenido de cada uno de sus artículos, yo voy a citar solo 4 pinceladas de él, ¿vale? Y puede que esas pinceladas se cambien porque se va a tramitar con ley. Se admitirán enmiendas y caben reformas porque este decreto ley se tramitará y convertirá en la ley del trabajo a distancia. Yo comparto la opinión que no hacía falta una regulación tan extensa de tantos artículos y entrar tanto al detalle. Se podía haber regulado en el propio Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 13 hoy dice que el trabajo a distancia se regulará por este Real Decreto Ley. Pues no, hombre, por economía, por seguridad jurídica, por no desestructurar el esquema de fuentes, regule usted los elementos claves del trabajo a distancia, si quiere llamarlo así, en el Estatuto de los Trabajadores y lleve a un desarrollo por reglamento, un Real Decreto, otros aspectos accesorios que caben de forma reglamentaria. Pero no ha sido eso, sino se ha sacado del Estatuto de los Trabajadores y se ha regulado con un Real Decreto Ley que digo que será una futura ley si no pasa nada del trabajo a distancia. Se da un concepto que cambia respecto de lo que teníamos. Sí que se habla de trabajo a distancia, se admite que el trabajo a distancia sea todo el tiempo, full time, trabajo a distancia, pero se pide que tenga un carácter regular. ¿Vale? Lo leo simplemente. Es una forma de organizar el trabajo, ¿vale? Que por cuenta ajena siempre estamos hablando, que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en otro lugar que ella elige durante toda la jornada, que puede ser full time o parte de la jornada, pero con carácter regular. Claro, ¿qué se entiende por trabajo regular? Pues aquel que represente, dice, al menos este Real Decreto Ley fue consensuado con la ministra de Trabajo, patronal y sindicatos. Y aquí se engarzaron si era el 30, si era el 50, si era el 25, ¿vale? Entonces, al final se quedó con el 30, que representa un 30% de la jornada en un tramo de 3 meses. ¿Vale? Si vamos, por ejemplo, al cómputo de semana, aunque lo normal es ir a un cómputo irregular, de distribución irregular al mes o a meses, ¿vale? Por semana, si una jornada laboral son 40 horas o son 37, ¿vale? Si 40 son lo habitual, su 30%, pues son 12 horas a la semana. Es decir, si tú no haces 12 horas a la semana, porque haces menos, haces solo 8 horas a la semana, ya no eres trabajador a distancia, ya no se te aplica este Real Decreto Ley. Primer fallo de la norma, porque entonces podemos no querer aplicarnos porque es
es muy exigente en las formalidades y puede que haya empresas, de hecho, el representante de la patronal en España dijo, hombre, si seguís así y con todas estas exigencias, voy a irme a contratar a Portugal porque me acojo a la normativa portuguesa y me están haciendo el trabajo a distancia igualmente, por vía telemática, y no tengo que estar sujeto a las exigencias que querían los sindicatos introducir. Pero bueno, se llegó a una negociación. No obstante, este porcentaje baja, perdón, aumenta, no, espérate, este porcentaje cambia cuando hablemos de menores de 18 años o personas que tengan un contrato para la formación y el aprendizaje, porque de estos menores se requiere mayor presencialidad, que al menos esté un 50% en la empresa, o sea, que hagan menos trabajo telemático, porque el telemático o el trabajo puede hacerse, el trabajo a distancia, toda la jornada. O sea, es un mínimo del 30. El problema es, si yo hago el 10, ya no entro en esta regulación, ¿vale? No obstante, los convenios colectivos o los acuerdos colectivos pueden fijar otro porcentaje inferior. O sea, pueden recoger, por ejemplo, que también se regule por como trabajo a distancia un 15% de teletrabajo o de trabajo a distancia, cosa que hoy no es así, pero el convenio lo podría decir. Vale, de todo lo más importante es el contenido del acuerdo, el acuerdo voluntario, claro, que tienen que firmar el empresario con el trabajador a distancia, porque en ese acuerdo es donde digo que deben de expresarse y materializarse y detallarse muchos extremos. Por ejemplo, tiene que venir el inventario de medios, equipos, herramientas, incluso los consumibles que se usen, o sea, qué equipos, medios y herramientas se va a dotar al trabajador a distancia, ¿vale? ¿Qué gastos? ¿En qué gastos se incurre porque yo trabajo a distancia? Porque claro, ¿qué parte de la luz de mi casa, qué parte del wifi es para teletrabajar o es para vivir? ¿Vale? Y cómo hay que cuantificarlo y cómo hay que compensarlo. Pero lo que se fija es que hay obligatoriedad de que la empresa asuma parte de estos costes. Esto también fue un caballo de batalla. Pero ahora, una vez ya está regulado que la empresa debe asumir, será la negociación colectiva que diga cómo se compensan, cuándo, ¿vale? Y la forma en que se pagará. Bien, preguntas surgen muchas, como por ejemplo, serán normalmente partidas no salariales, extrasalariales, pero deberán cotizar, deberán sujetarse al IRPF, todo esto y muchas más cosas están en el aire. Se fija también el horario del trabajo, si hay en su caso distribución entre presencial y no presencial, cuál es el centro de trabajo al que te adscriben, por ejemplo, efectos de elecciones de representantes, o cuál es el lugar en el que trabajas, si tu domicilio u otro. También si hay un plazo para preavisar, porque no vas a estar condenado siempre a trabajar a distancia, pueden haber circunstancias sobrevenidas que hagan modificar de trabajo presencial a trabajo a distancia y viceversa. Luego, ¿qué medios va a poner el empresario para controlar la actividad? Se lo tiene que notificar y también tienen que saberlo, en su caso, los representantes de los trabajadores, para el tema de proteger la intimidad, los datos y la seguridad de la información. Tiene que conocer y tienen que ser medios proporcionales. La norma luego detalla mucho el derecho a la desconexión digital, el derecho a la no intromisión, la vida familiar, intimidad, etcétera, ¿vale? Luego también en el propio acuerdo se tiene que decir cómo se va a resolver si viene una incidencia telemática o técnica que me impide seguir trabajando y avanzar en el trabajo a distancia. Y luego también cuánto durará. Luego hay muchas revisiones al convenio colectivo que estarán por aprobarse para establecer las preferencias o prioridades. ¿Quién tiene preferencia para acceder a un puesto de trabajo a distancia? Y ahí será la negociación colectiva diciendo que atendiendo a circunstancias como la formación, pues porque yo estoy estudiando y lo pido, o para promocionar a personas o darles estabilidad que tengan diversidad funcional o tengan riesgos específicos, ¿vale? O estén en pluriempleo o pluriactividad o por sus circunstancias familiares. Pero de tal forma, nuevamente, que se dice que al diseñar, esto lo tienen que hacer los convenios, al diseñar esas preferencias se tenga que evitar otra vez la perpetuación de los roles y estereotipos de género, de forma que se fomente la corresponsabilidad en el uso de este trabajo a distancia por circunstancias familiares o personales entre mujeres y hombres. Y esto tendrá que diagnosticarse en los planes de igualdad que en su caso deban hacer las empresas.
Referencias a la prevención de riesgos también hay, pero son un poco vagas en el sentido de que sí que se tendrá en cuenta los factores psicosociales, económicos y organizativos, se tendrá que hacer una evaluación de esos riesgos, ¿vale? Pero poco más. Se dice que si es necesario, porque se recabará toda la información necesaria para cómo tú teletrabajas o cómo tú trabajas a distancia, pero se ve que es necesario, se enviará a alguien para visitar el lugar donde trabajas. Pero esto requiere, primero, una justificación por escrito que hay que entregar al trabajador. El trabajador ha de consentir. Si no consiente, no hay visita ni hay nada. Es que fijaos que cuando se hace trabajo a distancia, la dificultad de aplicar las normas de prevención o la evaluación de los riesgos es porque el domicilio es inviolable. Nadie puede entrar, ni un inspector de trabajo, a no ser que haya una orden judicial para entrada al domicilio. Entonces, esta intromisión, pues aquí se prevé, pero si el trabajador consiente y por escrito justificado que es necesario y con conocimiento y consentimiento de los delegados de prevención. Vale, ya termino. Aunque es verdad que en la exposición de motivos de este Real Decreto Ley del trabajo a distancia, que me parece que os interesa como instituto, dice que el teletrabajo es fundamental para favorecer y la fijación de población en el medio rural, como se señaló en las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico que se aprobaron en marzo del 2019, y que la regulación del trabajo a distancia tiene que servir para revertir la despoblación de territorios que sufren un declive demográfico, zonas rurales y remotas o pequeños municipios, es evidente que esta pretensión de mediante la regulación del trabajo a distancia conseguir eso. Es evidente que una regulación sobre el trabajo a distancia no es capaz por sí misma de revertir la despoblación, por mucho que yo regule el trabajo a distancia. ¿Por qué? Lo que va a ser el éxito o no de conseguir la repoblación de estos espacios donde hay un declive demográfico va a depender de que exista una conectividad por red real, que haya una conectividad real y que esos lugares rurales o municipios locales alejados dispongan de unos servicios esenciales básicos que me hagan a mí atrayente irme allí a trabajar. Si no, ¿cómo me voy yo allí a teletrabajar si no dispongo de farmacia, centro sanitario, de supermercado? Entonces, es decir, que no depende de la regulación el conseguir este propósito, ¿vale? Es más, la regulación que se ha introducido incluso más bien va a ser limitante por lo menos temporalmente a que se consiga lo que se espera del trabajo a distancia, porque mira, ya estoy terminando, en el Real Decreto Ley 28/2020 no se va a aplicar, repito, al personal laboral que sea contratado por administraciones públicas, por ejemplo, personal laboral contratado por los ayuntamientos. No se aplica todo lo que hemos visto del trabajo a distancia, del acuerdo, de la compensación de gastos, de la prevención. No, para ellos sigue aplicándose el antiguo artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, al que antes he mencionado, ¿vale? Para ellos sigue aplicándose mientras no se apruebe la normativa específica de los empleados públicos, funcionarios y empleados laborales, ¿vale? Tampoco se va a aplicar el trabajo a distancia a quien, cuando entra en vigor esta norma en septiembre, yo ya trabajaba a distancia o hacía teletrabajo porque mi convenio colectivo era de la banca, de los seguros, de telefonía, y yo ya tenía una norma que me regulaba, que me amparaba, un convenio colectivo que me amparaba, y yo me había acogido ahí, mi empresario y yo, pues yo trabajaba en la modalidad trabajo a distancia o teletrabajo. Pues aquí no se te va a aplicar tampoco la nueva normativa, porque hasta que no caduque o venza la duración del convenio, ¿vale? No se te aplicará. Si no hubiera duración, porque el convenio puede haberse firmado para 2 años, para 3 años, si no hay duración en el convenio de pérdida de vigencia, porque cuando pierda la vigencia ya se aplicará la nueva norma, ¿vale? El Real Decreto Ley 28/2020. Bien. Si no hay vigencia, pues la norma dice que se acabará al año de la entrada en vigor de este Decreto Ley 28, es decir, para finales de septiembre del 2021, ya tú, aunque tenías un convenio colectivo que te amparara, te tendrás que ajustar a la nueva normativa, a no ser
que las partes, por eso ha habido consenso con las partes sindicales, a no ser que las partes acuerden un periodo superior, o sea, de estar todavía excluyéndose de la normativa del teletrabajo, que puede llegar hasta 3 años, o sea, que este Real Decreto Ley puede demorarse su aplicación en el tiempo hasta 3 años. No se aplica a los empleados públicos o trabajadores contratados por la administración. Y, por último, no afecta a quien hacen trabajo a distancia acogiéndose al artículo 5 del Real Decreto Ley, que era el plan de preferencia del teletrabajo frente a los ERTEs como una medida excepcional que te permitía una autorregulación de evaluación de riesgos y poco más, ¿vale? Pero al menos en este caso, que se sigue, como he dicho, esto terminaba, este artículo 5 finalizaba su vigencia el 20 de septiembre o el 21 de septiembre a las 0 horas del 2000 de ahora. Por eso la urgencia del decreto ley, porque se acababa la vigencia, pero entonces ahora se ha ampliado, dice, porque estos, todos los que se acogieron aquí o se les contrató para hacer por COVID, estos se seguirán rigiendo por la normativa ordinaria, no por el Real Decreto Ley. Pero al menos una cosa buena es que las empresas sí estarán obligadas, antes ya lo he dicho, a pagar, a dotarles de medios, equipos, herramientas y consumibles para el desarrollo de trabajo a distancia, ya compensarles los gastos. Pero claro, tampoco se cuantifica cómo, dónde, cuándo, cuánto, de qué forma, sino que ya lo fijarán los convenios colectivos. La segunda norma importante es, claro, el Real Decreto Ley 29/2020, que es también de 29 de septiembre, es el siguiente Real Decreto Ley, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas. Los puntos suspensivos, porque este Decreto Ley es el que permitió que cambiáramos de los médicos independientemente por la situación sociosanitaria de su especialidad, que pudieran ponerse a trabajar aunque no hubieran hecho el MIR, ¿vale? Y pues por lo que hubo huelgas a nivel nacional. Bien, pues este decreto ley pues, dice en su exposición de motivos que lo que pretende es una regulación básica, claro, porque lo que modifica es el EBEP. Introduce el artículo 47 en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público, ¿vale? Entonces, lo que hace es añadir un artículo 47 bis. ¿Para qué? Dice porque quiere fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la administración digital, con las ventajas que este desarrollo de las tecnologías y de la administración digital conlleva para los empleados y empleadas públicas, para la propia administración y para la sociedad en general. Y entonces introduce un concepto, aquí sí, de teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios a distancia. Tú prestas servicios a distancia porque el contenido competencial de tu puesto de trabajo se puede desarrollar fuera de las dependencias de la administración mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Artículo 47 bis 1 del EP, pero con un requisito, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Es decir, tienes que ser un contenido competencial que se pueda desarrollar fuera de la administración con el uso de las TIC y siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Además de que las necesidades del servicio lo permitan, se exigen otros requisitos, que tiene que ser autorizado, que tiene que tener carácter voluntario irreversible, que las condiciones, o sea, es un artículo que tiene que ser desarrollado, porque ya las normas que desarrollen el EBEP entrarán a regular muchos aspectos de este teletrabajo, que solo se le dedica un artículo, el 47 bis, con algunos apartados, ¿vale? Y además luego serán objeto de negociación colectiva. También la negociación colectiva tendrá que fijar, aquí se habla de criterios objetivos, a ver si yo doy más puntos a esta persona o a esta persona, si es que piden hacer teletrabajo, ¿vale? Que también cabrá la compatibilidad entre teletrabajar y trabajar en casa. ¿Ven? Pues esto ya lo que digan los convenios colectivos y cómo se regulan. Hay una equiparación de derechos y deberes. Aquí se plantea un problema incluso a nivel de prevención, pero todo esto está por desarrollar. ¿Qué prevención se hace al funcionario que está en casa? ¿Vale? Hay una equiparación y esta equiparación dice salvo los derechos que sean inherentes al servicio presencial. Y aquí, por ejemplo, yo me hago una pregunta, ¿vale? Si a un alcalde se le llama y se tiene que reunir en un órgano colegial o tiene que desplazarse porque va a haber un concurso o una posición en la que tiene que estar o si cobra por desplazamiento o por dietas. Todos estos conceptos, si yo ya no voy a ir porque lo voy a hacer telemáticamente, lo voy a seguir devengando, pues todo esto supongo que habrá que
abordarlo y regularlo en la administración estatal, autonómica y local, ¿vale? Por la Ley General de Presupuestos del Estado o lo que se autorice en el Pleno. Bien, también la administración se dice que es la que tiene que facilitar los medios tecnológicos, no es que el funcionario se compre su ordenador, y muy importante, lo que se dice en el EPEP sobre el teletrabajo y lo que se desarrolle y se convenie o se negocie, ¿vale? Se va a afectar al personal laboral. Ya saben que muchas veces al personal laboral se les aplica el estatuto. Al contratado laboral no siempre se rige por el EPP, se rige a veces por el EPP, pero otras veces por la norma de los trabajadores por cuenta ajena. Pues aquí, en materia de trabajo a distancia o teletrabajo, no. Los empleados públicos se siguen regulando se regularán por lo que se apruebe en desarrollo del artículo 47 bis del EPEP. Tienen las administraciones hasta 6 meses para adaptar en su caso sus normativas a la básica que establece el 47 bis. O sea, aquí ya la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Cataluña se han avanzado y desde septiembre ya han sacado sus nuevas normas post-COVID, aunque ya las tienen. Pueden otras seguir también ordenando, ajustándose al 47 bis del EP, aunque siempre habrá que negociar. Lo último, paradójicamente, si se supone que esta norma lo que quiere es digitalizar la administración para el bien de los empleados y empleadas, para la administración y los ciudadanos, lo que no se entiende es que a la vez que se dice eso y se regula el trabajo a distancia y el teletrabajo, se posponga una vez más el registro electrónico o el archivo único electrónico que preveía la ley de procedimiento administrativo común, que tenían que tener ya las administraciones también locales a partir de octubre, porque ha ido sucesivamente prorrogándose la entrada en vigor, y ahora se pospone al 2 de abril de 2021. Disculpad de verdad mucho porque sé que creo que me debo haber excedido. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que se me quieran plantear, y dejo de compartir pantalla. Creo. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Sí, te has excedido del tiempo. Pero bueno, por eso precisamente, si os parece, vamos a dar paso a la siguiente y última de las charlas, de las conferencias, y al final podemos dejar unos minutos para las preguntas. Pero de cualquier forma, si vais teniendo preguntas, las podéis ir apuntando en el chat por ir avanzando después. Sí, María Dolores, solo una cosa, María Dolores, perdona porque como estaba concentrada en mi exposición, pues aunque tengo un reloj, no lo veía, y además estas advertencias del chat de que estamos ya en tiempo, que 2 minutos, ok, pues no me he dado ni cuenta, lo siento, ¿vale? Venga. Ha sido muy denso, pero muy interesante, pero muy denso, ¿eh? Tenemos que recapitular, pero bueno. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Vamos a dar paso a la charla de la profesora Rosa Roig.